Cada día en el mundo, millones de personas se levantan para ir a la escuela, al trabajo o a realizar distintas actividades. Salimos con mucho entusiasmo y no vamos a negar que algunas veces nos gana la pereza, porque estamos cansados. A lo mejor nos acostamos tarde haciendo tarea, adelantando algún proyecto del trabajo, o simplemente no tuvimos una buena noche y estamos que no nos calienta ni el sol. No todos lo decimos, pero la verdad es que a todos nos llega a pasar. Pero, ¿qué hacer? Recuerda que la escuela y el trabajo son dos grandes puentes para llevarnos a la autorrealización. Y si no crees, entonces pregúntale a alguien que no tenga trabajo o que no cuente con los recursos necesarios para poder ir a la escuela. Seguramente te dirán que ellos serían felices si pudieran hacerlo. Aquí nos damos cuenta de que la vida nos sonríe, porque a diferencia de miles de personas, nosotros sí tenemos la oportunidad de estudiar o trabajar. A veces no valoramos lo que tenemos y tampoco nos damos cuenta de que trabajar o estudiar nos permite crecer en el ámbito personal, académico y laboral. Siempre que le pregunto a los chavos como tú que por qué quieren estudiar una carrera, la respuesta es porque deseo tener un excelente trabajo para ahorrar e irme y conocer muchos lugares. Algunos otros más responderán porque quiero tener una casa y algún día me gustaría casarme y formar una familia. Las respuestas siempre son de acuerdo con las distintas necesidades que tienen las personas. Pero si de algo podemos estar seguros, es que siempre buscamos un crecimiento personal y estabilidad económica. Es totalmente normal querer crecer y desarrollarse en todos los rubros de nuestra vida, porque aunque desafortunadamente muchas décadas nos han hecho creer que no es bueno aspirar a tener muchas cosas, lo cierto es que todos soñamos con tener una vida desahogada con todo aquello que nos gusta disfrutar. La pobreza y la riqueza no son virtudes, pero sí hay virtudes o áreas de oportunidad en nosotros que nos pueden llevar a vivir esas condiciones. Las nuevas generaciones piensan diferente y quieren tener una vida plena. Les gustaría estudiar en el extranjero, tener un auto super cool, un ahorro personal, una casa muy bonita. En fin, creo que la mayoría aspiramos a tener lo que materialmente hablando nos proporcione bienestar. La gente antes asociaba la pobreza con la honradez y la riqueza con la maldad. ¡Qué locura!, ¿no crees? ¿Quién dice que toda la gente pobre es honesta y que todos los ricos son malvados? Nada más para que tengas una idea del mal que pueden ocasionar este tipo de creencias. No está padre romantizar la pobreza ni satanizar la riqueza, porque depende de cada uno de nosotros identificar lo que es moralmente correcto. Tampoco vamos a caer en el tópico de que podemos lograr todo lo que nos propongamos, con solo echarle ganas, porque depende mucho de las circunstancias que estemos viviendo en el momento. Realmente nadie puede escapar de la adversidad y los momentos de crisis. Sin embargo, sí podemos pensar en todo aquello que nos gustaría lograr y establecer las estrategias para llegar a esas metas, las cuales deben ser claras, objetivas y medibles. Tener es una necesidad natural del ser humano. ¿Alguna vez escuchaste hablar a Abraham Maslow? Pues resulta que este chavo nació a principios del siglo pasado, en Estados Unidos, y siendo joven decidió estudiar psicología. Maslow es reconocido en el mundo empresarial, educativo y psicológico, porque nos aportó el modelo de la jerarquía de necesidades, el cual comprende toda la gama de las necesidades humanas. Con relación a la necesidad de tener, Maslow habla de las necesidades de seguridad y alude al menester del individuo en un entorno relativamente estable, seguro y predecible para vivir. Justamente aquí entra el hecho de tener un empleo, una casa, un seguro de gastos médicos, entre muchas otras cosas más.
para que nos sintamos liberados del estrés y la angustia que genera el no contar con solvencia económica para satisfacer todas nuestras necesidades. Como puedes darte cuenta, no está mal tener todo aquello que necesitamos para alimentarnos, para vivir o transportarnos de un lugar a otro. Lo que llegamos a criticar de algunas personas es que en su afán de tener muchas cosas, se convierten en acumuladores y su vida se transforma en una carrera contra el tiempo, porque ya no saben ni cómo conseguir llevando más y más cosas a su casa. Existe un cuento que ilustra a la perfección todo esto que te estoy contando. Se titula El Círculo del 99. Seguramente lo has escuchado, pero en términos generales, cuenta la historia de un rey que no comprende cómo es que su sirviente más leal se conforma solamente con la comida y la ropa que la corte le regala, y decide acudir a uno de sus consejeros para descubrir tal misterio. El consejero le dice que la única forma de entender el misterio es haciendo entrar a su sirviente al círculo del 99. El rey acepta y entonces, sin que el sirviente sepa, le dejan un costal con 99 monedas de oro. Ese simple acto cambia en absoluto la actitud del siervo, porque al tener esa suma de dinero en sus manos, empieza a ambicionar más. Pues en lugar de resolver sus problemas económicos, está pensando en cómo reunir la moneda número 100. ¡Qué loco!, ¿no? A partir de ese momento, el siervo se convirtió en una persona amargada. Siempre estaba de mal humor, hasta que un día el rey decidió despedirlo, pues no era nada agradable tener a un siervo que estuviera siempre de mal humor. Este pequeño cuentito nos deja una gran enseñanza. No permitir que lo material nos quite la paz mental, que siempre busquemos la manera de satisfacer nuestras necesidades, pero sin sacrificar nuestra salud, a nuestra familia y amigos. Todo tiene que ser en la justa medida. ¿Te gustó el cuento? Búscalo completito para que lo leas o lo escuches. Y sobre todo, disfruta del mensaje, porque nadie está exento de formar parte del círculo del 99, ya que a veces, en el afán de tener, nos involucramos en situaciones de alto riesgo para nosotros y nuestra familia. Como te dije anteriormente, está cool tener todo aquello que te agrada, pero no olvides que primero tienes que cuidar tu integridad física y cuidarte de personas que te quieran engañar o incitar para que hagas cosas que al final te pondrán en peligro. A todos nos gusta tener bienestar en nuestras vidas. Y qué padre que sueñes con una vida llena de comodidades y que además seas generoso con quienes necesitan de un apoyo. Pero nunca caigas en la trampa de tener que delinquir para obtener ese bienestar económico. Recuerda que el trabajo honesto es mucho mejor que estar viviendo con el miedo de ser descubierto por hacer cosas malas. ¿Te das cuenta de qué importante es aprender a tener cosas sin que sacrifiques tu tranquilidad, dignidad ni tu conciencia? Y es que para aprender a tener de forma honrada, entonces tendremos que alimentar nuestro ser. Fíjate, si ponemos en una balanza el ser y el tener, podrás notar que se inclina hacia el ser. Te tengo una buena noticia. Podemos aprender a ser como personas. Esto nos puede traer tantos beneficios a nivel personal y social. Solo tienes que concentrarte en tus necesidades de orden espiritual e intelectual. Y si logras desarrollar adecuadamente tu ser, entonces verás que también tendrás la capacidad de tener lo que quieres, de una forma muy inteligente, conservando tu esencia y tu humanidad. Aprender a ser nos ayuda a tener un desarrollo integral como personas, porque sabemos que tenemos que alimentar no solamente el cuerpo, sino también la mente, la sensibilidad, el sentido de vida, la responsabilidad frente a los demás y, por supuesto, la espiritualidad. Se escucha chido, ¿verdad?
pero requiere de estar conscientes de que el proceso es largo, a veces muy espinoso, y tendremos que aprender a levantarnos cuantas veces sea necesario. Seguramente alguna vez has escuchado hablar acerca de personas que tienen mucho dinero, residencias de lujo, autos último modelo, viajan en jet particular o en yate. En fin, parece que la vida siempre les sonríe. ¿Sabías que muchas de esas personas viven estresadas, ansiosas y con miedo? Sí, así es. Porque el hecho de tener mucho dinero no significa que sean felices o que se sientan plenos o realizados, simplemente porque los vacíos del ser no se llenan con el tener. En las redes sociales de repente circulan memes en donde dicen: el dinero no da la felicidad, pero yo prefiero llorar desde mi yate. Se escucha mega chistoso, pero al final nos damos cuenta de que los bienes materiales no siempre nos proporcionan la tranquilidad o paz mental que necesitamos, porque son aspectos que tenemos que trabajar desde nuestro ser, nuestra mente y conciencia para sentirnos plenos y satisfechos con lo que tenemos. El aprender a ser implica tener un pensamiento autónomo y crítico, porque solo desde la libertad de pensar libremente seremos capaces de construir o diseñar todo lo que queremos lograr en la vida. Vayamos a un ejemplo muy sencillo. Hay millones de padres en el mundo que son proveedores de sus hijos o pareja, y siempre están preocupados y ocupados para que no les falte nada material. Pero en el ámbito humano, a esos mismos padres, no a todos por supuesto, les falta más empatía, comunicación y un trato digno hacia sus hijos o su pareja. Muchos de esos padres imponen ciertas conductas e incluso les ordenan a sus hijos qué carrera tienen que estudiar o qué pareja tienen que elegir. Entonces, los hijos crecen con miedo a tomar sus propias decisiones, porque su pensamiento depende de lo que le ordenen sus padres. Y esos jóvenes pueden tener un buen carro, pueden asistir a una escuela de prestigio e incluso pueden estar relacionados con personas de un excelente nivel económico. Pero ¿puedes imaginar qué sienten esos hijos al saber que no tienen libertad de elección? Seguramente viven como en una jaula de oro. El aprender a ser desarrolla en nosotros un pensamiento crítico para decidir y elegir aquello que nos agrada y nos permita desarrollarnos adecuadamente en los distintos rubros de nuestra vida. Un pensamiento crítico nos permite desarrollar nuestro talento para ser artífices de nuestro propio destino. Cuando somos libres, aprendemos a cuestionar, a criticar y a evolucionar a partir de tener un espíritu de iniciativa. Por eso te digo que para tener todo aquello que te agrada, primero tienes que aprender a ser como persona, consciente de tu entorno y realidad. Tenemos que aprender a concederle un lugar especial en nuestra vida a la imaginación, la creatividad y la innovación, porque solamente así seremos capaces de arar la tierra de las oportunidades y obtener los resultados que tanto esperamos. Desarrollar el ser nos permitirá tener integridad como seres humanos, porque aprendemos a ser individuos plenos en una familia, escuela, empresa y sociedad, actuando de forma responsable desde la empatía, la responsabilidad y compromiso, y convirtiéndonos en personas productoras de sueños y realidades. No podemos aspirar a conocer a los demás si antes no nos conocemos a nosotros mismos. ¿Recuerdas cuando te hablé de Maslow? Bueno, este chavo también incluyó en la cúspide de la pirámide la autorrealización, que significa lo humano plenamente desarrollado. ¡Wow! O sea que está muy padre satisfacer todas nuestras necesidades, porque gradualmente todo esto nos lleva a la satisfacción que podemos experimentar como personas. Quizá es por eso que algunas personas, aunque no tienen muchas cosas en orden material, se sienten realizadas porque han aprendido a trabajar con su ser, con su voluntad y han desarrollado un pensamiento autónomo, mismo que les da libertad para hacer lo que deseen
sin afectar a los demás y buscando siempre el crecimiento personal. A ti que me escuchas, hoy te digo, todos tenemos distintas necesidades y que llegamos a este mundo para ser felices y plenos, pero esta tarea exige mirar hacia nuestro interior e identificar todo aquello que nos hace bien, y tenemos que saber que este proceso inicia con el conocimiento de uno mismo para aprender a relacionarnos sanamente con los demás. Si queremos tener, pero además disfrutar de lo que tenemos, primero tenemos que aprender a ser como personas para alcanzar una madurez en todos los aspectos de nuestra vida. El ser no se llena con el tener, y el tener no es posible si no aprendemos a ser. Así que en tus futuros proyectos, toma en cuenta que el principio siempre estará en ti.